Amigos, y hoy, 12 de octubre, se conmemora Día de la Raza, pero también pudiera decirse que es el día de genocidio, el día en donde empieza el genocidio de pueblos originarios de América. Pudiéramos llamarle así. ¿Qué es lo que realmente se conmemora hoy, 12 de octubre? Hay grises en este tema, no tanto el extremo blanco o negro. Lo conversamos con el sociólogo Elvin Calcaño. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, prepárate porque tienes un español de frente ahí. Sí. Han acabado con todas las estatuas de Colón y todas las cosas. Vamos a ver, Elvin, por dónde va. Bueno, sí, hoy es un día importante, me parece, desde el punto de vista histórico. No es un día, voy a dar mi perspectiva, lo que yo entiendo, cuál es la mirada que se le debe dar a esta cuestión. No es un día de celebrar, es un día de conmemorar por las implicaciones que tuvo aquel llamado mal descubrimiento. Eso es algo ya superado académicamente. No hubo un descubrimiento, hubo una conquista con una invasión que derivó luego en un genocidio, si bien no programado. Esto es, las personas que vinieron acá y conquistaron esta América no tenían la intención de hacer un genocidio, tenían la intención de lo que ha sido a lo largo de la historia humana, ¿no? Conquistar para tener poder, para tener dinero, fama, para tener proyección. Sin embargo, eso derivó en un genocidio. Estamos hablando de que al 1584 aproximadamente hay crónicas que hablan de que en islas como la nuestra, República Dominicana, Puerto Rico, ya no habían prácticamente indígenas, ¿no? Cuando antes de la llegada de los conquistadores se estimaba en República Dominicana, dicen algunas investigaciones, entre 200,000, 150,000, en Puerto Rico unos 80,000, pero unos 70, 80 años después no quedaban ya casi. Hubo un genocidio, hubo una desaparición de poblaciones, y por lo tanto es un hecho histórico que no debe celebrarse en nuestra América, me parece a mí, sino que debe conmemorarse para recordar las cosas muy buenas que se derivaron de ahí. Se creó todo un mundo cultural importantísimo, pero también las cosas muy malas. Y las cosas muy malas, hay un genocidio de por medio, y entiendo que eso no debe celebrarse. Sí, yo creo que fue un encuentro, independientemente de todo lo que dice Elvin, un encuentro de dos culturas. Lamentablemente la que llegaba y conquistaba venía con una fuerza aplastante, entre otras cosas por el desconocimiento de la cultura que se encontraba acá, de los nativos, de los indios, etcétera. Y bueno, la fragilidad de esta gente que podía hacer con aquello que venía a conquistar. Al final el espíritu era de conquistación, de conquistar nuevas tierras para el Imperio Español. Ahora, yo creo que se dio ese encuentro de las dos culturas. Ya yo creo que se ha superado toda la explicación de que sí existíamos, que teníamos nuestra propia cultura de este lado, y había que reconocerla, independientemente que fue aplastada, que fue masacrada y que fue casi exterminada. Gracias a Dios se mantiene de alguna manera y se ha ido garantizando en el tiempo culturalmente, aunque ya la práctica, ahorita Pinky lo decía, con las nuevas cosas, porque son nuevas maneras de conquistar, de aplastar culturalmente a los pueblos, y las sociedades al final lo decidirán y harán su propio juicio final con la historia. Ya el merengue ni suena, ni la bachata tampoco, ni la mangolina, ni nada. Todo es otra cosa que ya no sé a dónde nos va a llevar. Ahora, yo quiero preguntarle algo a ustedes dos. Ajá. Ok. Y a lo mejor meto el dedo en la llaga. Claro. En la llaga. ¿Ustedes, Elvin, Roberto, creen de verdad que, ya no digo en España, porque en España la connotación de la fiesta es la fiesta de España, no es tal, pero ustedes creen que haya alguien de verdad que celebre ese genocidio? O sea, que tenga esta fecha en su cabeza, que tenga esta fecha en su cabeza como una celebración del genocidio, del no sé qué, de los asesinatos, de todo esto. Porque para ser un detractor de esta fecha
hay que ser un detractor en base a ese criterio de utilizar la fecha como celebración de un genocidio, de una conquista, de ta. Pero yo no creo que el concepto de celebrar la hispanidad sea celebrar todo eso. Yo creo que el concepto de celebrar la hispanidad es que todos tenemos un idioma común. Eso no significa celebrar la desaparición de los dialectos originales. O sea, celebrar que todos pertenecemos a un mundo hispano, que tenemos una característica común. Yo creo que se trata de celebrar eso. Si tú me dices que hay personas que celebran todo lo otro, yo soy el primer detractor. Claro, el Día de la Hispanidad significa celebrar la abolición de los indígenas y de los dialectos y de las culturas, tal. No, eso es historia, eso sucedió, no se puede negar y todo lo que tú quieras, pero yo no creo que estemos celebrando con el Día de la Hispanidad todo eso. Me extrañaría que haya una persona con 2 dedos de frente que celebre eso. A ver, sí, yo creo que ahí hay 2 elementos, ¿no?, que tendríamos que poner a discusión con lo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, así hay sectores de España. Vox, el domingo pasado, Santiago Abascal, presidente de un partido de España que tiene 52 parlamentarios, ¿no?, que es bastante, decía que el 12 de octubre se celebra la civilización y él dice que se detuvo el genocidio de los propios indígenas, entre ellos en América. Entonces, lo que quiero Estás hablando de extrema derecha. No, pero también de extrema derecha. Pablo Casado del PP, un partido con opciones reales de gobernar, que ya ha gobernado, también se manifestó en eso. Sin lo cual hay que entender que en el contexto del debate interno de España, tú eres español, lo sabes mejor que yo estuve en España hasta hace poco, pero muy poco tiempo, no sabré tanto como tú, pero en España hoy día hay un debate político donde la derecha tiene que tomar parte del discurso de Vox para poder ser electoralmente viable. Y eso es una coyuntura. Lo que está sucediendo es que esa coyuntura particular de España se está extrapolando al ámbito iberoamericano, lo cual para mí es un error, porque España, que sí debe ser influyente en nuestros países, porque claro que hay una historia común, pero no puede ser desde esa narrativa. Y aquí paso al siguiente punto. A mí me parece importante hablar de lo que sucedió en términos de que fue un genocidio, porque la construcción de ese relato histórico de la hispanidad, que yo la reivindico desde una perspectiva no tradicional, esa construcción de ese relato no se ha permitido la participación de las que fueron víctimas de ese proceso. Entiéndase los indígenas, entiéndase las poblaciones afroamericanas o afrodescendientes, mejor dicho, que en el mejor de los casos sus culturas, sus formas de ser, sus formas de sentir se incorporan dentro de ese relato en la medida de que se adapten a la idea de humanidad, de cultura que se tiene desde la hispanidad. Entonces yo creo que sí es importante mencionar esto hacia lo que yo quisiera colocar en la discusión hoy, que es una hispanidad o un sentido del vínculo real entre España y los países de América Latina, fuera de ese relato neocolonial, fuera de ese relato que no incorpora esas otras visiones, esas otras voces. Y ahí sí yo creo que podemos hablar perfectamente de una hispanidad. Yo lo viví ahora estando en España. Hay un montón de cosas en comunes que no las he sentido cuando he ido a Estados Unidos, no las sentí en otros países o con gente de Europa, de Alemania, de Francia. Sí hay unos vínculos, sí hay una historia común que es evidente, estamos hablando del mismo idioma, pero hay que hacerlo, me parece, desde una perspectiva crítica, no para señalar culpables. Para mí, la población hoy de los españoles actuales no tienen absolutamente nada que ver con una cosa que pasó hace 500 años y que hicieron, por cierto, gente mayormente de Extremadura, Andalucía, que desde una perspectiva de análisis actual tú dirías, bueno, pero una persona, digamos, de Madrid o de otras partes de España que tiene que ver con lo que hizo Cortés, que salió de Extremadura y se fue a conquistar sitios ahí. Entonces yo creo que sí estoy de acuerdo con eso, que no es para buscar culpables, sino para reelaborar, como dice Traverso, ese gran historiador italiano, la historia hay que reelaborarla para ir actualizándola. ¿Por qué? Porque la historia no es una esencia, la historia son procesos. Y a mí me parece que en el contexto del mundo de hoy hay que reelaborar eso para poder entablar un diálogo de verdad entre los distintos pueblos que conformamos la América Latina y España, que también tiene su diversidad, ¿no? ¿Vale la pena para lograr eso tirar una estatua, por ejemplo? Yo estoy en contra de tirarle la estatua. Yo no estoy de acuerdo, eso no tiene sentido. Es un disparate. Yo decía el otro día que antes de tirar una estatua, digo la estatua de Colón, yo le pondría una bomba, no creo que sea necesaria ni siquiera la atómica, a las casas reales, que representa una institución a través de la cual se sacó el oro de toda Latinoamérica.
Claro. O sea, las casas reales, ya no te hablo del alcázar, que es la representación del de la corona. 1A, de la corona. Pero lo que es las casas reales y la audiencia real, dos instituciones que están ahí en el mismo edificio, son mucho más representativos de la pobreza, causantes de la pobreza de toda Latinoamérica, porque es por ahí que se hacía inventario, por ahí que se sacaba el oro, por ahí que... No, pero que parte de las maderas que adornan esas edificaciones y sobre todo una gran iglesia, fue madera preciosa sacada de aquí, sobre todo de República Y oro. Dominicana. Y oro, claro está. Pero tumbar eso de caerle atrás, yo estoy en Yo lo que creo es que hay que capitalizarlo turísticamente. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que es la oportunidad. Yo creo que es la oportunidad, como decía Elvin, es la oportunidad, citando a un historiador italiano, yo creo que es esos lugares que son tangibles, sobre todo para los más jóvenes, que necesitan ver las cosas, pensar poco y verlo, tocar las cosas, la piedra y la cosa, es el pretexto de llevarlo para contarles la historia completa. No solo el resultado de eso, sino cómo empezó. En Cuba existía una avenida que se llamaba la Avenida de los Presidentes. Y ahí se pusieron, en la época de la República, estatuas de José Miguel Gómez, que fue un presidente en la República, Grau San Martín, una serie de presidentes, estatuas que se hacían, porque perteneció a una época que les gustaba ese tipo de cosas, con dinero mal habido, egos y cosas que funcionaban en aquello. Y funcionan también en esta época. Bueno, triunfa la Revolución Cubana y tumban la mayoría de las estatuas. La de José Miguel Gómez la dejaron, que por cierto, tenía una frase que decía: tiburón se baña pero salpica, por aquello del boroneo de Balaguer. Lo mismo, tiburón se baña pero salpica. Y en una estatua de eso, del voluntarismo, dejaron los zapatos de uno de esos expresidentes y terminó siendo un monumento a los zapatos. Yo decía, y le preguntaba a jóvenes después, cuando ya iba siendo más adulto, ¿y ustedes saben quién fue José Miguel Gómez? ¿Y quién fue Prío Socarrás? ¿Y quién fue los presidentes que pasaron por Cuba? Nadie los conocía, muy pocos. Yo no digo que una estatua al final lleve a que usted tenga un conocimiento pleno, pero pasar por ella y señalarla y decir, como yo fui hoy, hace una semana, fui a Moscú y fui a la estatua a la tumba de Dzerzhinsky, fundador de la KGB en Rusia, en la Unión Soviética, o a la tumba de Stalin, que todas están ahí a los pies de la muralla del Kremlin, y es un pretexto para volver a la historia. Yo no sé cuál es el afán de irle arriba a las estatuas y eso, que cumplen un rol en un momento de la historia. Creo que en todo eso falta el rol del negro africano. Así como te reencontraste con España y ves los puntos comunes con España, nos falta a todos, y estoy hablando más allá del color de la piel, nos falta a todos reencontrarnos con África, con ese gran continente que llevamos en las venas también, todos los que estamos de este lado, por culpa o responsabilidad de los españoles que lo trajeron, pero al final se fundieron con el indio, con el español, y formamos este crisol de humanidad que no hemos, sobre todo, sabido entender en la parte africana, por pendejadas y tonterías y nada, absurdos. Pero hay que ir también a África y contar esa parte de la historia que llevamos como latinoamericanos todos, porque los negros estuvieron en Brasil, en el Cono Sur, estuvieron en el Caribe, y eso hay que contarlo. Eso falta por contarlo.